Hola curiosos, yo soy Roger Carvajal y bienvenidos a otro video más. Empecemos con una pregunta, ¿qué tienen en común? Una máscara de hockey, una noche en un campamento bastante tenebroso y un día que es considerado de mala suerte para muchas personas. Bueno, pues la respuesta es muy simple, tienen en común un viernes 13. Así que hoy en ¿Cuál es? Vamos a hacer un repaso por esta franquicia y por algunas de sus curiosidades. Friday the 13th es una franquicia que conocimos al menos acá en Latinoamérica como Viernes 13 y que cuenta la historia de Jason, un digamos que asesino sobrenatural que va persiguiendo a campistas, específicamente los del campamento Crystal Lake, para aterrorizarlos primero y luego quitarles la vida de muchas maneras bastante originales. Pero conforme avanza la trama, realmente nos damos cuenta que no necesariamente siempre es Jason el que comete los crímenes y que no necesariamente lo hace solamente en Crystal Lake, sino que la trama se va, pues digamos que acercando a conveniencia a lo que el argumento quiere contar. El concepto de esta película nace directamente del estreno de Halloween, que fue una película también de terror que se estrenó en 1978. Esa película en particular demostró que no se necesitaba un presupuesto sumamente alto para desarrollar una película bastante exitosa y que recaudara un montón de dinero. Esto fue visto por el escritor Victor Miller, quien en el momento se le ocurrió la historia, pero realmente no tenía un guión claro ni tenía nada plasmado en papel, solamente tenía la estructura y la idea de lo que quería contar. Se apoyó con el director Sean Cunningham para que este último publicara un anuncio en Variety con el logo de la película para poder así venderla como tal en 1979. Es decir, todo esto pasó y realmente no había absolutamente nada de la cinta, solamente el logo y la idea. Al tener como inspiración la saga de Halloween, querían contar una historia que fuera similar pero que realmente se diferenciara. Es por eso que la mayoría de las escenas en las que se ve el asesino son en primera persona, para diferenciarlo completamente de cómo ven los hechos en Halloween. Esto fue un aspecto que le dio una originalidad única a la película y de hecho solamente se conoce quién es el asesino hasta el final, cuando descubren que es Pamela Voorhees, la mamá de Jason. Por otro lado, la banda sonora o la musicalización de esta película se diferenciaba bastante también de Halloween, porque en Halloween todo era música. De hecho, muchos de los aspectos que generan terror son la incertidumbre que da la música. Acá no, acá se trató de reducir lo más posible. De hecho, Henry Manfredini, que fue el que compuso la banda sonora, o bueno, los pocos sonidos que conforman la banda sonora, explica que él quería reducir la música solamente a la participación del personaje principal de Jason, cuando él salía. Así se le ocurrió la frase Kill Mama. De esta frase extrajo las primeras letras de cada una de las palabras, o bueno, la pronunciación como tal de las letras, para obtener finalmente el famoso, y termina explicando que ese es el mensaje que él se imaginaba que le transmitía Jason a su mamá en el oído para que cometiera los crímenes que terminó cometiendo en Crystal Lake. La saga consta de 9 películas que tienen el nombre Viernes 13, sin embargo también existen 2 películas más que tienen el nombre directamente ya de Jason, además de un crossover entre Freddy Krueger, que era uno de los personajes más importantes del terror de los 80, y Jason. Las primeras 4 películas cuentan principalmente el argumento de los asesinatos de Jason dentro del campamento, su sed de venganza, la historia con su madre, en fin, muchas otras cosas más. Conforme la saga avanza, la trama va cambiando constantemente, y en esto es donde podemos observar cuando Jason va a Nueva York, cuando lo matan y resucita repetidamente, en fin, muchas otras cosas. Inclusive también dentro de la 8ª película, me parece, si no hay en los comentarios me pueden corregir, hay una retransformación del Jason que conocemos, deforme, con la cara con la máscara, a su versión infantil por unos ácidos o unos desechos tóxicos, digámoslo así. Una jugada muy similar a la de la transformación del Joker, pero eso es otra historia. Esa última película
marcó el final de la saga como tal de Viernes 13, o bueno, las películas que estaban bajo ese nombre. Pero ya anteriormente les mencioné que hay dos películas más con el nombre de Jason. Una es Jason va al infierno, que al final de esta película pues plantea el crossover más esperado por toda la generación de los 80 con uno de los personajes más importantes del terror de esa época, que eran Freddy Krueger y Jason. Sin embargo, aunque esto se plantea, no fue hasta el 2003 en el que se dio por muchas razones. La segunda película que se estrena con el nombre de Jason es Jason 10, que esta pues tiene una trama bastante futurista porque plantea que el gobierno estadounidense capturó a Jason y como sentencia lo congeló, o bueno, lo criogenizó sería, o criogenizó, bueno, ustedes me entienden, lo congeló, para hacerlo más simple. Después la tierra se vuelve inhabitable y los humanos se van y pues obviamente se llevan el cadáver o el cuerpo de Jason que está congelado al espacio. Y bueno, ahí despierta y ustedes saben qué es lo mejor que hace Jason. Empieza a matar. Esta última no obtuvo las ganancias que se esperaban de una saga que venía pues marcando una pauta dentro del terror estadounidense y por eso se decidió ponerle una pausa hasta el 2009, el año en el que se estrena una nueva versión de este pues villano, este ser sobrenatural. En esta película se cuenta la misma historia de las primeras 3 películas, pero en una versión un poco más resumida. Debido a que esta saga cuenta con tantas películas, se pueden pues hacer notar varios detalles, historias y bueno, todo tipo de cosas que han pasado en los filmes. Pero hoy nos vamos a concentrar en 6 datos curiosos que se los voy a comentar a continuación. El primer dato curioso es que durante el rodaje de las distintas películas se puede observar que en muchas ocasiones los protagonistas no volvían a repetir su rol. Esto se debía a que muchas de las estrellas que interpretaban esos papeles creían que no era conveniente un rol de ese tipo para su carrera. Además habían limitaciones monetarias y tal vez las ganancias no eran las esperadas, pero eran suficientes como para que se aprobara otra parte más después de la que ya se había estrenado. El segundo dato es que la máscara con la que todos recordamos a Jason, una muy similar a esta por cierto, no aparece hasta la tercera entrega, porque en la primera era Pamela Voorhees la que cometía los crímenes y Jason solo hace una aparición hasta el final cuando hunde a la única sobreviviente de todas las víctimas del campamento. Y en la segunda él utiliza una, pues digamos que es como máscara pero como hecha de una especie de saco de tela. El tercer dato curioso es que bueno, muchos recuerdan como aspectos diferenciadores del personaje el uso de la máscara de hockey y de una motosierra, pero la verdad es que realmente Jason nunca utiliza una motosierra para cometer ninguno de sus crímenes. Muchas veces la gente lo confunde con Leatherface, que ese sí utiliza una motosierra. El cuarto dato es que Pamela Voorhees aparece únicamente 13 minutos dentro de la primera película, cosa que es bastante pues curiosa, digamos así, porque sin ese personaje pues no existiría trama. El quinto dato es que Jason ha sido interpretado por 10 actores y la mayoría solo lo interpretó una sola vez. Y el sexto dato es que Stephen King, el amo y señor del terror, ha pensado en escribir más de una vez una novela pero contada desde el punto de vista de Jason, directamente desde el personaje, pero realmente dice que es una de las mejores ideas que se le ha ocurrido pero que nunca va a escribir porque obtener los derechos del personaje va a ser muy complicado. Inclusive todas las disputas legales que hay en torno al uso de los derechos de este personaje pues han demostrado que sí es muy complicado. Antes de terminar les quiero contar que esta saga pues no solamente cuenta con las películas que ya les hablé, sino que también integra novelas, integra una serie televisiva que no tiene absolutamente nada que ver con la trama de las películas. También hay cómics y existen 3 videojuegos basados en el personaje. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado toda la información que les traje de Jason y también de la saga de Viernes 13 como tal. Recordad seguir mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla por algún lado, pero ahí estoy subiendo las cosas que hago aparte de los videos y también hago streams en Twitch de lunes a viernes en donde juego pues distintos juegos con distintas tramas y hasta shooters y todo ese tipo de cosas. Chao curiosos, nos vemos a la próxima.